Vamos a comentar la encuesta CEP, el proceso constituyente, cómo avanzan los procesos que van relacionados, como por ejemplo la paridad que se vota en el Senado, para hablar también de Frente Amplio, de sus proyectos futuros. Estamos junto al diputado Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, Bárbara. Bueno, ¿cuál es la mirada que usted hizo de la encuesta CEP que conocimos hace unos días? Vemos que los liderazgos están sufriendo también, así como todas las instituciones, el descalabro de la confianza. ¿Cómo lo ve usted? Mira, cuando uno mira el recorrido de la encuesta CEP respecto a los partidos políticos, en 1990 o 91, cerca de un 25% de quienes eran encuestados declaraban sentirse identificados con la democracia cristiana. Y en total, más de un 50% se declaraba identificado con algún partido político. Hoy día, la confianza en los partidos políticos ya ni siquiera da para hacer esas distinciones entre partidos, porque entre todos los partidos se llega a un 2%, o sea, dentro del margen de error. Eso es tremendamente decidor respecto, o sea, más allá de lo clásico, decir que es preocupante, que lo repiten todos. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos quienes militamos en partidos políticos es cómo los partidos políticos y las instituciones tienen que cambiar para enfrentar los tiempos que corren, en donde la institución de la representación como mecanismo de traspaso de voluntad política está en cuestión, está en cuestionamiento. ¿Esa podría ser la reflexión que hizo, por ejemplo, el senador Carlos Montes? Él señaló que no va a repostular, pero aparte de eso, él señala que el Partido Socialista no tiene un proyecto político. Sí, ¿podría ser algo así lo que están viviendo todos los partidos o no en ese línea? No, porque lo que señala el senador Carlos Montes se refiere específicamente al Partido Socialista que tiene una crisis de proyecto de hace harto tiempo y que ha implicado varios desgajes. Pero yo creo que esto va más allá del proyecto particular de uno u otro partido, independiente del color que sea. Es cómo los partidos políticos se relacionan con la sociedad. Y los partidos políticos durante mucho tiempo se dedicaron más bien a operar de manera clientelista la relación entre el Estado y la sociedad y no de hacer valer las opiniones de una sociedad organizada, que más bien contribuyeron a desorganizar desde el Estado hacia la institucionalidad. Y por lo tanto hoy día lo que tenemos es un abismo gigante entre sociedad, que por un lado se moviliza, opina, tiene ganas de participar, y por otro lado la institucionalidad. Y no solamente los partidos, sino todas las instituciones, los medios de comunicación, la iglesia, las instituciones policiales, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante y en Convergencia Social vamos a abordarlo en un congreso ideológico que vamos a tener justamente durante las próximas semanas. Es cómo se construyen partidos de nuevo tipo. Los partidos del siglo XX, los partidos con la estructura del siglo XX, que han durado hasta la segunda década del XXI, ya están absolutamente desfasados con la historia. Y ese es un desafío que tenemos que enfrentar, que es mucho más profundo que solamente si un liderazgo sube o baja en las encuestas. Yo creo que el problema es más complejo que ese y requiere de harta reflexión y harto empeño en el trabajo con las comunidades, con los territorios, como por ejemplo, no sé, lo ha hecho mi compañero Diego Ibáñez con las comunidades que están vinculadas a la lucha por el agua, Gael Yomans en materia sindical, Gonzalo Vinter en materia de vivienda, con comités de vivienda, etcétera. Y eso, yo creo que por ahí va la recuperación de la confianza en la política como una herramienta para transformar la realidad. Ya, no solo en el proyecto político, sino que también en la forma de trabajar con él es muy y de vincularse con la gente. Así es. Ya, y en ese caso le llama la atención, entonces, bueno, está todo alineado, pues los otros, básicamente todos caen en esta encuesta. En el caso de ustedes, con el diputado Giorgio Jackson también tiene una caída bastante fuerte, siendo que Jorge Sharp se mantiene dentro de los mejor evaluados, o sea, dentro de, digamos. Todos caen, Jorge también cae, ¿sí? Cae menos que el resto, incluso Lavín creo que también cae. Y cae, en proporción cae más. Claro. Y en proporción Lavín cae más. Y en el fondo, por lo tanto, yo creo que nadie puede sacar cuentas alegres por estar como en un puesto superior en una como carrera al precipicio. O sea, como, me parece que los cambios que tenemos que hacer son muy profundos y todos los liderazgos que se miden en la CEP están asociados a justamente partidos políticos que, incluidos nosotros, que hoy día no están dando al ancho para poder responder al estallido social.
Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, si no las instituciones se van a reventar. Bueno, el alcalde Joaquín Lavín, siendo el mejor evaluado, también tuvo que pasar por una funa, así como la vivió usted hace poco tiempo. O sea, No sabía que le había pasado algo así a Lavín, pero yo creo que todos hoy día quienes estamos vinculados a la política institucional estamos expuestos a situaciones de ese tipo. Que por cierto yo creo que hay que ser muy categórico en decir de que en democracia tú no puedes... o sea, uno de los valores más profundos de la democracia, independiente del apellido que le pongas, es respetar la idea del que piensa diferente o el que tiene algún matiz respecto a tu pensamiento y que eso trate de omitirse mediante funas ya sean de derecha a izquierda o mediante agresiones a bienes inmateriales, intangibles, como la tumba de Víctor Jara, por ejemplo, son cuestiones, o los memoriales de detenidos desaparecidos en la cuarta región, son cuestiones que son absolutamente inaceptables. Entonces, independiente quién haga la funa, yo creo que nosotros tenemos que defender la democracia frente a los intolerantes. Ahora, las funas se dan en todo tipo, ya hemos visto agresiones, como dice usted, han vulnerado monumentos, han vulnerado tumbas incluso. ¿Y cuál es la presión de las redes sociales? Porque el diputado Pepe Aus nos ha dicho en alguna oportunidad que hay una presión muy fuerte y que hay ciertos diputados, que son muchos en realidad, que se dejan llevar o que los afecta lo que pasa en las redes sociales. En el caso suyo, ¿cómo lleva esa relación? ¿Cuánto le afecta? Porque según él, relación, mira, eso también puede de alguna manera modificar las conductas, las votaciones. A mí las convicciones no... Yo no modifico mis convicciones por las redes sociales. Pero efectivamente cuando hay una exposición permanente a una agresividad muy desatada, en particular en redes sociales, eso va horadando de alguna manera el ánimo. Y uno tiene que también tener claro de que las redes sociales no son el mundo. Y por eso es importante tener ciertos espacios de autocuidado, no estar tan pegado. Yo lo converso permanentemente con mi gente cercana y es tremendamente importante tener otros espacios. Ir al teatro, escuchar música, leer literatura y no pensar de que en Twitter o en Instagram a uno se le va la vida. Fue muy bullado el caso de lo que ocurrió con el proyecto antisaqueo, en que se votó de una forma y que después de la presión de redes sociales... No, pero ¿por qué dices después de la presión de redes sociales? No, porque hubo tanta crítica que finalmente algunos de alguna manera asocian que parte del Frente Amplio haya salido a pedir perdón, justamente haciéndose cargo de esas críticas. O sea, yo creo que nosotros siempre tenemos que estar disponibles a revisar nuestra actuación, más aún quienes estamos en el servicio público. Y yo tengo la convicción de que en la votación general en primera instancia, de la denominada ley antisaqueo, cometimos un error profundo, que es haber votado, si bien votamos en contra de todas, en particular de todas las medidas que criminalizaban la protesta social, haber votado en general fue una señal equívoca que no queríamos dar. Y yo creo que eso fue un error que hemos reconocido. Yo prefiero reconocer los errores que quedarme callado y hacerme el leso, mirar para el lado. ¿Esperaban que la votación eso fuera corregido por todo, cosa que no ocurrió, quizá? No, nosotros no esperábamos cuando se aprobó, que fuera corregido. Yo creo que fue un error de lectura política, un error grave de lectura política en ese momento. Y hemos pagado costos por eso, pero independiente de los costos que se paguen, tú o nosotros llegamos a la convicción de que debíamos haber hecho otra cosa en ese momento. Y eso no por la presión de redes sociales, sino por las convicciones propias. Nosotros, con Giorgio lo conversamos, siempre hemos votado en contra de los intentos de aumentar penas, porque entendemos de que con cárcel, no salvo la ley Emilia, con la cárcel no se soluciona el problema social que se está tratando de abordar. Las respuestas punitivas a problemas políticos o problemas sociales generalmente agravan el problema. Y se está apelando mucho a ese tipo de sanciones para poder solucionar los problemas. Yo creo que el gobierno con su agenda de seguridad equivoca totalmente el fondo y pone un populismo penal y se centra en las consecuencias de la protesta más que en las causas de la misma. Y por lo tanto yo concentraría toda mi energía en abordar las causas de esta indignación social que las consecuencias que son transitorias. Entonces me parece que ahí hay un error de lectura por parte del gobierno. Nosotros en la vorágine que implica el Parlamento, que ha estado sesionando permanentemente desde el 18 de octubre, cometimos ese error, lo reconocimos como tal. Desde nuestras convicciones políticas. Hay gente que nos critica por haber votado en contra, hay gente que nos critica por haber votado a favor, va a depender según quien se juzgue, pero esto no es
cambiar tu posición en función de lo que diga un hashtag o un grupo de gente en Twitter, en Instagram, en Facebook o donde sea, sino uno revisa sus acciones en función de sus convicciones y en función de eso las evalúa. Eso es lo que hicimos nosotros y en función de eso hemos actuado y por eso rechazamos íntegramente la ley antisaqueo y antibarricadas que vino del Senado, porque creemos que la criminalización de la protesta social no es la manera de abordar las causas que hoy día han generado este despertar de Chile. Bueno, el gobierno anunció un proyecto para regular también el derecho de reunión. Hay que estudiarlo, dijeron que lo iban a presentar en marzo. Hoy día el derecho a reunión está regulado por tiene dos regulaciones que son contradictorias. Está garantizado en el artículo 19 de las garantías constitucionales y por otro lado está en un decreto con fuerza de ley de la dictadura. Lo que nos ha señalado el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU es que el derecho a reunión no puede verse impedido por una solicitud de autorización previa y por lo tanto el decreto de la dictadura es absolutamente atemporal a los tiempos que vivimos. Si el proyecto del gobierno apunta a mejorar y fortalecer este derecho constitucional, bueno, bienvenido sea, lo valoraremos en su momento, pero si lo que intentan es restringirlo, por cierto que lo vamos a rechazar. ¿Qué le parece que anuncien? Porque finalmente se anuncia, pero todavía no se presenta el texto, como si usted se va a conocer más adelante. Está bien que se den anuncios en el marco del debate político, no me sentaría en criticar cualquier cosa. Hay que ver el texto cuando lo presenten. Nosotros estamos disponibles para legislar respecto al fortalecimiento de la garantía del derecho de reunión y de manifestación. Si el gobierno va en una línea diferente a esa, que es restringirlo, por cierto que vamos a tener posiciones encontradas en ese sentido. Bueno, otro proyecto que está dando mucho que hablar y hay mucha tensión sobre él tiene que ver con la reforma previsional, sobre todo en el punto de la distribución del 6%. Sí. Ustedes van a presentar, o la oposición va a presentar una propuesta en las próximas horas. ¿Hay acuerdo respecto a cómo debería distribuirse ese 6%? A ver, lo primero que yo creo que es importante señalar respecto al problema previsional es que el problema no es solamente del momento en que se llega a recibir la pensión, sino que tiene que ver con el valor del trabajo y la estructura del mercado del trabajo en Chile. Hoy día, independiente del sistema previsional que hagamos, las pensiones van a ser bajas porque los salarios que se pagan en Chile son bajos. Y, por lo tanto, la idea del valor del trabajo, cuánto vale el tiempo que uno le dedica al trabajo y cuánto de ese valor se lo queda a mi empleador y cuánto se me retribuye a mí a través del salario, es una discusión que no ha sido puesta con la suficiente profundidad, creo, en Chile, y de hecho ese es el problema de la desigualdad. Lo comentaba recién en una radio, el problema de la desigualdad no es solamente quienes están en la línea de abajo, sino también quienes están en la línea de arriba. El problema de la desigualdad en Chile es también la extrema riqueza y por lo tanto tenemos que entrar a gravar el capital también para poder tener una distribución más justa de la torta. En Chile yo creo que tengo la convicción, y no una convicción imaginaria, sino en base a datos, de que hay recursos y que se pueden distribuir mejor. Dicho eso, hoy día lo que hacen las FP es reproducir la desigualdad de ingresos que se genera en el mercado laboral, durante el mercado laboral. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, por lo menos son parte del problema y no de la solución. La propuesta que hace el presidente Piñera, si bien tiene este 3% de lo que ellos denominan solidaridad, no toca a las FP. Las FP, desde nuestro punto de vista, debieran dejar de ser parte del sistema y debiéramos pasar a tener un único organismo que sea público, que sea autónomo, que sea sin fines de lucro, que no solamente recaude, sino invierta además las pensiones, no en cuestiones populistas que de repente le convengan a una u otra coalición electoral, sino a que también tenga la capacidad de dirigir la economía hacia ciertos objetivos país. Por ejemplo, que las inversiones para la rentabilidad de los fondos previsionales estén en empresas que tienen un trato adecuado con el medio ambiente, que no tengan prácticas antisindicales, que tengan políticas de género, no sé, cuestiones de esas características, y que por cierto otorguen rentabilidad. Cuando ustedes dicen que no se toca la AFP, ¿se refieren principalmente a que no se las saca del sistema? Porque hay hartos cambios que las involucran. De hecho, les van a incorporar más competencias, les van a tomar parte de las comisiones si es que tienen rentabilidad negativa, es que van a tener que hacer otras cosas que ahora no hacen. Yo no creo que el problema sea la competencia. De hecho, yo creo que no, pero cuando ustedes dicen no toca la AFP, ¿a qué se refieren? Porque ellos lo niegan o lo discuten y la ministra también. Porque las AFP han estado muy tranquilas durante todo este tiempo haciendo un gran negocio a costa del trabajo de la mayoría de los chilenos y chilenas, pero sin embargo no han tenido ninguna modificación sustantiva desde que se instauró la reforma previsional a principios de los 80.
Entonces hoy día les hacen unas pequeñas modificaciones respecto a las comisiones o al retiro de fondos anticipados en caso de una enfermedad grave y dice, bueno, sí, nos están tocando las AFP, pero en la práctica las AFP siguen haciendo su negocio. Y eso es una cuestión que a nosotros nos parece que en el actual contexto chileno no es sostenible y que por lo tanto la manera de tocar las AFP es eliminándolas del sistema, porque las AFP hoy día, tal como lo señalaba el gerente general de la asociación de AFP, el señor Larraín, decía, nosotros no somos un elemento de seguridad social y lo que Chile requiere es un elemento de seguridad, o sea, es un sistema de seguridad social. Y un sistema de seguridad social no se asegura necesariamente mediante la introducción de más competencia al sistema, sino quizás a través, que es lo que proponemos nosotros, de un modelo único en donde sea autónomo, público, sin fines de lucro, que administre las pensiones de manera de entregar pensiones dignas, pero además pensando en que esto no se va a solucionar si no tenemos un cambio en la estructura del valor del trabajo en el mercado del trabajo previo a la jubilación. En la encuesta CEP, cerca de un 60% de la gente preferiría que este 6% adicional vaya directo a su cuenta individual. En la encuesta CADEM, más del 50%. ¿Van a considerar eso como parte del debate que están realizando? ¿O no? Es una consideración que es parte del debate, tal como uno considera también los datos que dicen de que Piñera tiene un 6% de apoyo o un 10%. Uno no puede tomar solamente decisiones en torno a una encuesta. Yo creo que en momentos en que hay que definir política pública no se puede basar la política pública en la mera agregación de preferencias individuales, que eso es lo que son las encuestas. Las encuestas son, en estos casos, por ejemplo, esta que hace la Universidad del Desarrollo y la CADEM, son agregaciones de preferencias individuales sin pensar en la totalidad de la política pública y cómo esta afecta al desarrollo del país y de la sociedad. Por lo tanto, es un elemento, por cierto, pero no puede ser el elemento definitorio a la hora de que tomemos una decisión. Diputado, progreso o proceso constituyente, ¿qué espera usted de la votación que ocurra en paridad en el Senado? Hoy día yo creo que no hay mayores dudas de que se va a aprobar la paridad en general, porque... ¿Hay dudas respecto al mecanismo? Hay dudas respecto al mecanismo porque tanto la oposición como el oficialismo han dicho querer la paridad. Por lo tanto, hoy día, que es una votación en general, no debería haber problemas en su aprobación. La diferencia es mediante qué mecanismo aseguramos la paridad. Lo que nosotros hemos propuesto es un mecanismo que asegura la paridad entre un 45 y 55%, que ha sido además trabajado con organizaciones de mujeres, que no ha sido trabajado solamente, que eso también es importante, porque cómo incorporas tú a la sociedad civil y a las organizaciones que han estado permanentemente dando la lucha por esto. Y acá la red de politólogas, la Corporación Humana, la 8M, han jugado un rol que es tremendamente importante en este debate. Entonces lo que sale de la Cámara, la propuesta que sale de la Cámara, es una propuesta trabajada en conjunto con la sociedad civil y en la cual logramos llegar a consenso con toda la oposición y parte de la derecha. ¿Descartaría la posibilidad que no salga la paridad entonces del Senado, independiente de alguna modificación? O no, es que lo que pasa es que la votación de hoy día es la votación en general. No, después sí, de eso vamos a discutir. Pero pensando lo que venga después. Claro. No, es que ahí hay todavía un grado de incertidumbre. Porque si la derecha insiste en esto de las listas cerradas, y por lo tanto que es algo que nosotros vamos a rechazar, y eso se va a rechazar en el Senado. Porque las listas cerradas significan hoy día que se le obligue a la gente a votar por uno u otro partido en condiciones en que los partidos políticos están absolutamente deslegitimados. Entonces, yo podría teóricamente estar de acuerdo con las listas cerradas, pero en una condición de legitimidad de los partidos políticos. No es el caso. Por lo tanto, nosotros vamos a rechazar eso. Si nosotros rechazando eso, la derecha hay 2 votos de senadores o senadoras de derecha que aprueben la propuesta de paridad corregida, además que mediante la indicación que se va a presentar el día de hoy al Senado, podríamos eventualmente quedarnos sin paridad. Y eso sería un golpe impresentable para la legitimidad del proceso constituyente. Por lo tanto, yo espero que todos los senadores y senadoras entiendan la importancia de incluir la paridad y que no nos olvidemos que acá se está votando paridad y además la posibilidad de que independientes sin militar en partido político puedan también tener listas que sean competitivas. Eso también es y con posibilidades de electibilidad, eso también es importante. Y lo otro que no podemos olvidarnos es que los pueblos originarios tienen que tener escaños reservados en la Asamblea Constituyente, y eso es algo que ha quedado un poco desfasado, o ha quedado un poco, digamos, para algunos en segundo orden del debate, pero para nosotros sigue siendo de primera importancia y vamos a seguir insistiendo en ese tema. Diputado, el alcalde Jorge Char dice que hay que aprovechar el proceso constituyente para ir por todo.
¿Usted coincide con eso? ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido? Yo creo que el proceso constituyente es un momento en el que como sociedad podemos ponernos de acuerdo respecto a una constitución en la cual, independiente de tener diferencias entre nosotros, nos sentamos todos interpretados por ella. ¿Y coincide con el no, alcalde Star? eso no pasa con la constitución del 80, que interpreta solo a un sector político. Yo creo que el mecanismo constituyente al que se ha llegado y por el cual se va a llevar adelante la Asamblea Constituyente en caso de ganarse la Asamblea Constituyente en la votación, obliga a tener discusiones y a tener voluntad de ponerse de acuerdo. Evidentemente nosotros vamos a defender nuestras posiciones y nuestras posiciones políticas en muchas cosas van a ser diferentes a las que defienda otro sector de la sociedad, en particular la derecha. Claro, pero coincide con esta idea de ir, o por lo menos yo no voy a entrar en polémica con Jorge a partir de no, pero no pensando en él, sino como en el objetivo de ir por todo, porque él dice hay que aprovechar la instancia y hacer un cambio muy profundo. Yo creo que la Asamblea Constituyente es un momento para hacer cambios profundos en la sociedad chilena y que eso implica necesariamente un giro de timón importante respecto a las posibilidades que otorgaba la Constitución de 1980. O sea, el proceso constituyente no puede ser un cambio del tipo gautopartista de cambiar algo para que todo siga igual. Tiene que ser un cambio sustantivo y estructural que nos permita sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo de la sociedad chilena. Y me atrevo a adelantar algunos temas, no solamente un nuevo modelo de desarrollo, sino también un nuevo tipo de régimen político, por ejemplo, avanzar hacia un semipresidencialismo, o sea, un semiparlamentarismo, y también no olvidemos que esta idea de el Chile unitario concentrado en donde el centralismo es el que, digamos, rige en el país, también tiene que terminar. Tenemos que avanzar hacia una descentralización más efectiva de Chile, mayor autonomía para las regiones y, agrego, un Chile pluricultural, un Chile plurinacional, en donde los pueblos originarios también tengan mucha más autonomía de la que tienen hoy día. Diputado, ¿qué le pasa cuando ve que todos quienes criticaron fuertemente el acuerdo ahora están muy entusiastas con el proceso? ¿Siente usted que en esos minutos lo dejaron solo, tuvo que pagar todos sus costos políticos? No, esto no es una cuestión personal. Al acuerdo concurrieron mucha más gente, no es algo que en ningún caso se trate de mí. Yo me alegro que quienes decidieron no concurrir en ese momento hoy día se sumen al proceso y en particular quienes se suman desde la opción apruebo, porque también hubo gente que no participó, que no concurrió al acuerdo, por ejemplo Acción Republicana, de extrema derecha, y que hoy día están haciendo una campaña del terror para tratar de evitar de que se apruebe la idea de tener una nueva constitución. Entonces, por lado y lado, yo me alegro que todos se sumen a este proceso y que este sea un proceso que integre todas las visiones y que podamos tener esta discusión. Así que yo espero que hoy día, aprobándose la paridad, aprobándose los independientes y el tema de los pueblos, de los escaños reservados para pueblos originarios, podamos tener un proceso constituyente que sea legitimado por todos y que nos permita discutir un nuevo pacto social. Diputado, finalmente, no estamos todavía en los tiempos, pero siempre las discusiones se comienzan a adelantar. ¿Su candidata presidencial es o sigue siendo Beatriz Sánchez hasta ahora? Mi candidata presidencial sigue siendo Beatriz, pero ella es la que tiene que tomar una decisión definitiva en torno a ello. ¿Cuándo deberíamos tener novedades? Yo creo que después del 18 de octubre todo cambió y todos tenemos que repreguntarnos esos plazos. Yo creo que no es momento para andar haciendo alegorías de candidaturas presidenciales, independiente del apoyo que yo tengo y sigo sosteniendo hacia Beatriz. Creo que como Frente Amplio tenemos que volver a hacernos todas las preguntas. Y eso, por cierto, que incluye el proceso presidencial, pero el proceso presidencial va a depender mucho también del desarrollo del proceso constituyente y de la agenda social, que es lo que los chilenos y chilenas están esperando para que la vida sea digna. Si en el fondo de lo que se trata todo este estallido social es de que la vida pueda ser digna para todos y todas y no solamente para un sector minoritario de la población que tiene los recursos para ello. Y eso requiere cambios en salud, requiere cambios en pensiones, requiere cambios en educación, requiere cambios estructurales a los que un sector de la sociedad con mucho poder, pero poca gente, se negó durante mucho tiempo, y es allá hacia donde estamos avanzando. ¿Ve usted, por ejemplo, al alcalde Jorge Star también como una posibilidad presidencial? Yo creo que hay que preguntárselo a él, pero no lo sé. No creo que esté. Yo lo que entiendo es que él tiene pensado continuar en Valparaíso, pero sin lugar a dudas Jorge es un liderazgo importante para todo el mundo de izquierda.
y si él decidiera tomar una decisión de esas características con la gente que lo acompaña, bueno, habrá que discutirlo en su momento. Yo no sigo teniendo una relación de mucho aprecio con Jorge, independiente de las diferencias políticas que hayamos tenido, así que no quiero entrar en polémicas por candidaturas que ni siquiera existen en ¿Y este este momento. mismo? No, yo por ningún motivo. No, totalmente descartado. O sea, no tengo, en mi opinión, no tengo la experiencia ni conocimientos que se requieren en este momento para un desafío de esas características. Tengo que seguir aprendiendo mucho antes de siquiera plantearme algo de esas características. ¿Cuándo va a decidir si eventualmente puede postular al Senado o cuál va a ser su futuro? Yo estoy 100% seguro, por un compromiso que hicimos como parlamentarios del Frente Amplio, que no vamos a estar más de 2 periodos en un cargo, de que no voy a repostular a la Cámara de Diputados, y la posibilidad del Senado es una posibilidad incierta que, insisto, tal como decía antes, que como Frente Amplio tenemos que hacernos todas las preguntas, eso tiene que ser un proceso a nivel colectivo, pero también individual. Yo creo que hoy día hay un cuestionamiento que es transversal a todos quienes hemos sido o hemos tenido vocería y actoría política durante este último tiempo, aunque nosotros llevemos mucho menos y no tengamos las mismas responsabilidades de quienes han construido este modelo. Y por lo tanto no me parece obvio que uno tenga que seguir. Creo que hay que hacerse preguntas, consultarlo con gente, conversarlo en los territorios y después se decidirá. No tengo plazo para eso. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, diputado. Un gusto, Bárbara. Que le vaya muy bien. Que te vaya bien. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.